Madrid, 1807. Una llamada perdida, un silencio incómodo y una decisión que podría cambiarlo todo. Alejandro Romano, CEO de un imperio de 2.000 millones de euros, se detuvo al borde del puente de piedra frente al lago del Parque del Retiro. El viento otoñal sacudía las hojas, pero su mirada estaba fija en el agua. Tenía en la mano un sobre que contenía la prueba de su caída. Un periodista anónimo le había enviado documentos que vinculaban su nombre con cuentas que él jamás había autorizado. Una investigación en curso. Su reputación colgaba de un hilo, y si cruzaba ese hilo, todo acabaría. Alejandro sabía que no tenía muchos aliados, no después del divorcio, no después de la batalla legal por la custodia de Sofía. El teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. Última oportunidad. Habla antes de que hablen por ti, decía el mensaje. Respiró hondo. Cerró los ojos. Por un instante, pensó en desaparecer. Pero algo, una intuición, un eco lejano de su conciencia, le pidió aguantar un poco más. Cuando los volvió a abrir, frente a él, como salida de la nada, una niña de cabello castaño y ojos enormes lo miraba en silencio. ¿Está usted bien, señor?, preguntó con voz temblorosa. Alejandro no respondió de inmediato. Bajó la vista. La niña sostenía un pequeño ramo de margaritas silvestres, algo marchitas. Su vestido beige tenía manchas de tierra. Sus zapatos estaban rotos por la punta, pero había en ella una luz que el mundo había apagado en él hacía tiempo. Parece que quiere llorar. Mi mamá dice que a veces es bueno llorar. ¿Quiere conocerla? Fue tan directo, tan absurdo en medio de tanto caos, que Alejandro soltó una risa seca. ¿Cómo te llamas? Emma, dijo ella con una sonrisa tímida. Y usted parece triste. Mamá sabrá qué hacer. Alejandro, sin entender del todo por qué, asintió, como si una parte de él, la más cansada, la más rota, quisiera creer que aquella niña y su madre podían ofrecerle algo que el dinero jamás le dio: paz. Caminaron por un sendero cubierto de hojas doradas hasta un claro cerca de un viejo roble. Allí, una mujer colocaba flores en un mantel de tela extendido sobre la hierba. Rubia, de rostro amable y mirada profunda, parecía sacada de otro tiempo. Lucía, así se llamaba, supo después. Lucía levantó la vista y sonrió al verlos llegar. ¿Emma ha encontrado otro corazón herido?, preguntó con una ternura que lo desarmó. Emma rió y se sentó junto a las flores. Este señor no habla mucho, pero tiene ojos de tormenta, dijo con la sinceridad brutal de los niños. Alejandro, acostumbrado a reuniones con políticos, banqueros, abogados, se sintió completamente fuera de lugar, y al mismo tiempo, extrañamente en casa. Alejandro, encantado, dijo él, extendiendo la mano. Lucía, un gusto. ¿Café? Él dudó. En su mundo, el café venía en tazas de porcelana importada, servido por asistentes en oficinas con vistas a rascacielos. Pero ese termo viejo y esas tazas de cerámica desparejadas tenían algo que le pareció más honesto. Sí, gracias, respondió. El primer sorbo le supo a infancia, a algo olvidado, a hogar. Lucía le ofreció un bocadillo envuelto en papel. Emma ya comía el suyo, hablándole a su muñeca imaginaria sobre las palomas del parque. ¿Viene mucho por aquí?, preguntó Lucía con naturalidad. Últimamente sí. Supongo que... Estoy buscando aire. Ella no preguntó más. No indagó sobre su traje de 1.000 euros, ni sobre su reloj de lujo, ni sobre la mirada ausente que lo delataba. Solo lo miró como se mira a alguien que uno intuye está a punto de romperse. Pasaron los minutos en silencio. Solo se escuchaba el crujido de las hojas y las risas lejanas de los niños jugando. Emma se acercó con una flor en la mano. Tome, para que no esté triste. Mi mamá dice que las flores curan. Alejandro tomó la flor con manos temblorosas. No supo por qué, pero sintió los ojos humedecerse. No recordaba la última vez que alguien le regaló algo sin esperar nada a cambio. Gracias, Emma. La niña le sonrió y volvió a su juego. Lucía lo observaba con una serenidad profunda. ¿Tiene hijos?,
preguntó suavemente. Una. Sofía. 9 años. Ya no vive conmigo. Lucía no dijo nada. Solo le puso una mano en el hombro y apretó con suavidad. Los niños siempre encuentran el camino de vuelta. Solo hay que dejar la puerta abierta. Esas palabras tan simples lo atravesaron más que cualquier discurso motivacional que hubiera escuchado en su vida. Ese día, Alejandro no volvió al puente. En lugar de eso, caminó sin rumbo por las calles de Madrid hasta que cayó la noche. Pero por primera vez en semanas lo hizo sin pensar en rendirse. Los días siguientes fueron extrañamente rutinarios. Alejandro se encontraba de nuevo en el parque, siempre al final de la tarde, como si su cuerpo supiera el camino, aunque su mente aún dudara. Se sentaba en el mismo banco, junto al mismo árbol, esperando sin admitirlo ver aparecer a Emma con su ramo de flores silvestres y su risa desordenada. Lucía no parecía sorprendida al verlo volver. Cada vez que llegaba, le ofrecía un café caliente, a veces unas galletas, otras una conversación suave como el viento. Jamás preguntaba de más. No necesitaba saber detalles para entender que él venía herido. Emma lo trataba como un amigo viejo. Se le colgaba del brazo, le contaba cosas del colegio, le decía que los adultos complicaban demasiado todo. Alejandro la escuchaba con atención, como si cada palabra de la niña desarmara otra capa de su dolor. Una tarde, mientras el sol caía tras las ramas desnudas, Lucía le dijo: «Hay personas que vienen a este mundo para salvar a otras, aunque no lo sepan. Emma tiene eso. Lo tuvo desde que nació». Alejandro la miró. Quiso decir algo, pero solo asintió. No tenía palabras suficientes para agradecer lo que esa niña le había devuelto: humanidad. «¿Y su padre?», preguntó en voz baja. Lucía tardó en responder. «Se fue cuando Emma tenía 3 años. Dijo que necesitaba encontrarse a sí mismo. Supongo que no se gustó mucho cuando se encontró». No había rencor en su voz, solo un eco de tristeza, ya transformada por el tiempo. «Lo siento», dijo Alejandro. «No se preocupe, algunas pérdidas son regalos disfrazados». Esa noche, Alejandro volvió a su departamento vacío con una sensación distinta. El escándalo, las llamadas perdidas de abogados, los titulares de los periódicos, todo seguía allí. Pero por primera vez no sentía que lo definieran, no completamente. Una semana después, mientras caminaban los 3 juntos por el parque, Emma le entregó una hoja doblada. «Es un dibujo, nosotros 3, en el jardín de mamá». Alejandro lo abrió. Eran figuras simples, hechas con crayones. Emma al centro, Lucía con flores en la mano, y él con una sonrisa que no recordaba haber tenido en meses. Sintió un nudo en la garganta. «¿Te gustaría que viniera un día a casa?», preguntó Emma, con la naturalidad de quien ofrece un helado. Lucía se sonrojó, pero no dijo nada. Alejandro la miró. «Solo si no es una molestia», dijo él, casi temiendo la respuesta. Lucía asintió con una sonrisa que le dio calor en el pecho. Un domingo, entonces. A Emma le encanta preparar galletas. El apartamento sobre la floristería era pequeño, pero tenía alma. Alejandro lo supo apenas cruzó la puerta. Flores frescas en frascos reciclados, dibujos en las paredes, una cocina que olía a pan horneado. Nada costoso, nada presuntuoso. Pero todo tenía un propósito: hacer sentir bien. «Perdón el desorden», dijo Lucía mientras acomodaba unos cojines. «No estoy acostumbrada a recibir magnates aquí». «Hoy solo soy Alejandro», respondió él, quitándose el abrigo. Emma lo llevó de la mano hasta la mesa. Había preparado servilletas con su nombre escrito en marcador. «Bienvenido, Alejandro», decía una con letras torcidas. Cenaron sopa caliente, pan casero y un pastel de manzana. Emma hablaba sin parar. Lucía reía. Alejandro no decía mucho, pero su mirada lo decía todo. Después de comer, Emma se fue a su habitación. Alejandro y Lucía quedaron solos en la pequeña sala. Ella le ofreció una infusión y se sentaron junto a la ventana, mirando la ciudad dormida. «Debo confesar algo», dijo él con la taza entre las manos.
No he sido honesto con usted. Lucía no dijo nada. Esperó. Mi nombre completo es Alejandro Romano. Soy el CEO de Romano Industries. Silencio. Lo sé, respondió ella con una calma que lo descolocó. Desde el primer día. Él la miró atónito. ¿Por qué no dijo nada? Porque preferí conocer al hombre que jugaba con mi hija, no al que aparecía en los titulares. Alejandro sintió algo aflojarse en su pecho. Se llevó una mano al rostro. Temí que me juzgara, que se alejara. Todos tenemos pasados, lo que importa es lo que decidimos hacer con ellos. En ese momento, ella se acercó y le puso una mano en la rodilla. Yo también me rompí una vez, pero descubrí que a veces la vida nos quiebra para poder rearmarnos mejor. Alejandro la miró con los ojos humedecidos. No sé qué haría sin ustedes. Lucía le sonrió con dulzura. A veces, solo hace falta una persona que te mire y diga, te creo. Yo te creo, Alejandro. Los días siguientes fueron diferentes, más luminosos, más esperanzadores, pero la tormenta aún no había pasado. Una tarde, al salir del despacho de su abogado, Alejandro recibió una llamada. Era una voz distorsionada, pero clara. Sabemos dónde estás. Sabemos con quién estás. Si no renuncias, lo perderás todo. Colgó de inmediato, pero esa noche no pudo dormir, no por miedo, sino por rabia. Sabía que alguien lo quería fuera, y empezaba a sospechar de quién. Roberto Martín, su mano derecha durante 10 años. El hombre que había firmado en su nombre muchos de los contratos ahora investigados. El único que se beneficiaría si Alejandro caía. Pero no tenía pruebas. Aún. Esa misma noche, mientras Emma dormía profundamente en su pequeña habitación y Lucía ordenaba la cocina, Alejandro se sentó en el sofá con el rostro endurecido. Había tomado una decisión. Lucía, dijo con voz grave, necesito contarte algo más, y necesito tu ayuda. Ella lo miró desde el umbral con una expresión serena. Dime, creo que Roberto Martín está detrás de todo. El escándalo, las filtraciones, las amenazas, pero no tengo pruebas, aún, y no quiero que tú ni Emma estén en peligro. Lucía se acercó lentamente, se sentó a su lado y tomó su mano. No tienes que enfrentarlo solo, estamos contigo. Alejandro la miró profundamente. ¿De verdad quieres involucrarte en esto? Ya lo estoy, Alejandro. Cuando alguien que amas sufre, tú sufres con él. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Al día siguiente, Alejandro fue a la sede de Romano Industries. Las oficinas, con sus vidrios polarizados y su diseño vanguardista, ya no le inspiraban orgullo, sino sospecha. Saludó con la cabeza a los empleados que aún lo miraban con recelo y se dirigió directamente al archivo. Pasó horas revisando documentos, firmas, correos electrónicos. Encontró irregularidades, transferencias hechas desde cuentas a nombre de empresas pantalla, decisiones tomadas sin su aprobación durante su ausencia por el divorcio, y en todas ellas un denominador común, la firma de Roberto. Esa noche volvió con un pendrive lleno de información. Lucía lo esperaba con café caliente. No puedes hacer esto solo, le dijo mientras lo ayudaba a catalogar los documentos. No tengo opción. Claro que la tienes. Puedes elegir confiar. Y él lo hizo. Por primera vez en mucho tiempo, confió. Días después, mientras preparaban la cena, Lucía recibió una visita inesperada. Emma abrió la puerta y se quedó paralizada. Mamá, es el hombre que vino la otra vez. Lucía salió de la cocina con el corazón acelerado. En el umbral estaba Roberto Martín, vestido con un traje impecable y una sonrisa afilada. Buenas tardes, dijo. Disculpa la intromisión, solo quería conversar. Lucía lo miró con frialdad. ¿Sobre qué? Sobre Alejandro, sobre lo que representa para usted y para la empresa. Lucía sintió un escalofrío. No tengo nada que decirle. ¿Está segura? Podría haber consecuencias para todos. Fue entonces cuando Alejandro apareció por detrás, con el rostro desencajado. ¿Qué estás haciendo aquí? Roberto lo miró con fingida cortesía. Solo una visita de cortesía. Me preocupa tu bienestar y tus nuevas compañías.
Fuera de aquí, ahora. Como quieras, respondió Roberto, sonriendo como un depredador. Pero recuerda, todo lo que amas puede desaparecer en un segundo. Cuando se fue, Lucía cerró la puerta con fuerza. Emma temblaba. «Ese hombre es malo, ¿verdad?», preguntó la niña. Alejandro se agachó a su nivel. «No dejaré que te haga daño, a ninguna de las dos». Al día siguiente, Alejandro fue directamente a la fiscalía. Entregó todo: documentos, correos, grabaciones. Sabía que era arriesgado, sabía que lo pondría en el centro del huracán, pero ya no se trataba solo de limpiar su nombre, sino de proteger lo único que realmente le importaba. El caso se abrió. Los medios estallaron. Los titulares cambiaron de tono. Ahora hablaban de traición interna, de un posible complot corporativo. Roberto, al verse acorralado, reaccionó con violencia. Filtró fotos personales de Alejandro, manipuló grabaciones para hacerlo quedar como culpable. La presión aumentó, pero Alejandro resistía. Lucía era su ancla, Emma, su motor. «Vamos a salir de esta», le decía Lucía cada noche mientras le acariciaba el cabello. «Contigo, sí». Una mañana, mientras desayunaban juntos, Emma encendió la televisión. «¡Mamá! Ese es el señor malo». En la pantalla aparecía Roberto saliendo de una reunión con su abogado. Alejandro cambió de canal, pero la semilla estaba plantada. Esa tarde, Emma se acercó a su madre en la floristería con una expresión preocupada. «Ese hombre vino otra vez, la semana pasada, cuando tú estabas en el almacén. Me hizo muchas preguntas raras sobre Alejandro». Lucía frunció el ceño. «¿Qué tipo de preguntas?». «Quería saber si Alejandro te quería de verdad, si él dejaría su empresa por ti». Lucía se congeló. Esas palabras confirmaban sus peores temores. Roberto había intentado usarla como debilidad, pero había subestimado algo: la fuerza que habían construido juntos. Esa misma noche, Alejandro presentó la declaración de Emma como testimonio adicional. Los fiscales lo tomaron en cuenta. La investigación dio un giro. Semanas después, Roberto fue arrestado por fraude corporativo, falsificación documental y obstrucción a la justicia. La noticia recorrió todos los medios. Alejandro, finalmente, fue exonerado. El escándalo se disolvió. Pero él ya no era el mismo hombre. No volvió al viejo apartamento lujoso del centro. No regresó a las fiestas de gala ni a las reuniones de alto perfil. Su imperio seguía en pie, pero ahora tenía otro centro de gravedad. Un hogar sobre una floristería. Una mujer de sonrisa cálida. Una niña que creía en flores que curaban. Un sábado por la mañana, Lucía despertó con una nota junto a la cama. «Hoy no trabajes. Hoy eres la invitada de honor. Vístete como te sientas más tú. Te esperamos en el retiro. Con amor, Alejandro y Emma». Ella sonrió, sin saber qué esperar. Se vistió con su falda de flores favorita y su abrigo camel desgastado, y caminó hasta el parque. Cuando llegó, vio un camino cubierto de pétalos. Emma la esperaba al final del sendero con un vestido rosado y Alejandro con un ramo de margaritas silvestres. «Lucía», dijo él, tomándole las manos, «he firmado 1000 contratos, he hecho 1000 discursos, pero contigo solo quiero decir una cosa. ¿Te casarías conmigo?». Lucía rió entre lágrimas. «Claro que sí, Alejandro Romano». La ceremonia fue sencilla, sin prensa, sin invitados de etiqueta, sin cámaras indiscretas, solo unos pocos amigos verdaderos, algunos empleados de la floristería y colaboradores leales que habían permanecido junto a Alejandro durante los meses más oscuros. La celebración fue en el mismo parque donde todo había comenzado. Bajo el viejo roble, con una pequeña mesa decorada con flores silvestres, Emma lanzaba pétalos al aire mientras reía sin parar. Lucía llevaba un vestido blanco sencillo, con mangas de encaje y un ramo atado con un lazo rojo que Emma había elegido especialmente. Alejandro vestía un traje gris claro, sin corbata, con una flor en el ojal. «Nunca creí que terminaría aquí», le susurró a Lucía, mientras el oficiante leía los votos. «Yo sí», respondió ella, apretando su mano. Después de los votos, Emma corrió hacia ellos y se abrazó a sus piernas.
Ahora sí somos una familia. Alejandro la alzó en brazos. Siempre lo fuimos, pequeña. Esa noche, en la nueva casa que habían comprado juntos a las afueras de Madrid, una villa pequeña con jardín y una vista serena del campo, se celebró una cena íntima. Sofía, la hija de Alejandro, estaba allí también. Había aceptado venir después de muchas conversaciones, muchos gestos y, sobre todo, después de haber conocido a Lucía y Emma semanas antes. Lucía se había ganado su confianza sin forzarlo. Había cocinado para ella, la había escuchado y, lo más importante, nunca intentó ocupar el lugar de su madre. Sofía, al principio tímida, ahora jugaba con Emma como si se conocieran de toda la vida. Las dos reían en el jardín, mientras Lucía y Alejandro los observaban desde la baranda con copas de vino en la mano. «¿Cómo lograste unir todo esto?», preguntó él, mirando a su esposa con ternura. «Yo no hice nada. Tú decidiste abrir el corazón. Solo lo acompañé. Lo hiciste todo. Me devolviste a mí mismo». Lucía sonrió. Alejandro se inclinó y la besó suavemente. La noche transcurrió entre risas, música suave y platos preparados entre todos. No había lujos, pero había abundancia, de afecto, de calor, de presente compartido. Pasaron los meses. Alejandro regresó a la empresa, pero con una visión diferente. Redujo su carga laboral, delegó en nuevos directivos, gente joven con ideas frescas. Creó una fundación con el nombre de su hija, Fundación Sofía, destinada a apoyar a madres solteras emprendedoras. Lucía, por su parte, mantuvo la floristería abierta. No por necesidad, sino por amor. Decía que las flores eran su forma de hablar con el mundo. Y Emma crecía rodeada de colores, aromas y palabras sabias que solo una madre fuerte podía enseñar. Sofía también cambió. Comenzó a pasar más fines de semana con Alejandro. A veces se quedaba toda una semana en la casa del campo. Compartía secretos con Emma, pintaban juntas, y poco a poco el resentimiento que había sentido por la separación de sus padres fue dando paso a una nueva comprensión. Una familia no es solo quienes te dan la vida, sino también quienes te la transforman. Un día, al salir del colegio, Emma le entregó a Alejandro un cuaderno. «Es un cuento. Lo escribí para ti». Alejandro lo abrió. En la primera página, con letras torcidas pero firmes, se leía: «Había una vez un hombre muy importante, pero muy triste. Pensaba que el dinero era lo más importante, hasta que una niña con flores le enseñó a ver el mundo con el corazón». Alejandro cerró el cuaderno y la abrazó con fuerza. «¿Y cómo termina el cuento?». Emma lo miró y sonrió. «Termina con un beso. Porque todos los cuentos felices terminan con amor». Un año después, la familia viajaba por el interior de España en una furgoneta antigua restaurada. Emma dormía en el asiento trasero con la cabeza sobre el regazo de Sofía. Lucía leía en voz baja un libro de poesía. Alejandro conducía, mirando el horizonte abierto y sintiendo una paz que jamás había experimentado en su vida de lujo y aviones privados. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Lucía, sin levantar la vista del libro. «Donde ustedes quieran. No necesito saber el destino. Si ustedes están conmigo, siempre estoy en casa». Lucía le sonrió. El sol entraba por las ventanas del coche, pintando el interior con luces cálidas. Las flores secas colgaban del retrovisor, un regalo de Emma. Alejandro pensó en todo lo que había perdido: la fachada, la imagen, los círculos de poder, y pensó en todo lo que había ganado: una familia real, un amor sin condiciones, una segunda oportunidad. Una tarde, de regreso en Madrid, Alejandro caminaba por el parque con Emma. Habían comprado helado y hablaban de cosas sin importancia: dibujos animados, libros de aventuras, estrellas que Emma aún no podía nombrar. «¿Sabes, Alejandro?», dijo ella de repente, mirándolo con ojos serios. «Ese día que te vi en el banco, yo también estaba triste. Mamá no lo sabía, pero yo sí. Y cuando te vi supe que tú también estabas triste. Por eso me acerqué». Alejandro se detuvo, se agachó para quedar a su altura. «¿Y ya no estás triste?». Emma pensó un momento. «A veces un poco,
Pero luego me acuerdo que te tengo a ti, y se me pasa. Alejandro la abrazó profundamente conmovido. Gracias por acercarte ese día. Me salvaste, Emma. Tú también me salvaste a mí, respondió ella, cerrando los ojos. Esa noche, sentados en el sofá, los cuatro veían una película. Lucía recostada sobre el pecho de Alejandro, Emma y Sofía dormidas, abrazadas con una manta de flores. En la pantalla, los créditos ya rodaban, pero nadie tenía prisa por apagar la televisión. Alejandro miró a Lucía. ¿Sabes? Creo que el mejor día de mi vida no fue cuando cerré mi primer gran negocio, ni cuando compré la empresa, ni siquiera cuando salí limpio del escándalo. Entonces, ¿cuál? El día que una niña me preguntó si quería conocer a su madre. Lucía rió en silencio y le besó la frente. Y ese fue también el mejor día de nuestras vidas. Pasaron los años, pero el banco de madera en el Parque del Retiro seguía allí. Cada otoño, las hojas volvían a caer como lágrimas doradas sobre los senderos. Y cada otoño, Alejandro regresaba al mismo lugar donde había pensado en rendirse. Pero ahora no lo hacía solo. A veces con Lucía, a veces con Emma, a veces con Sofía. Otras, simplemente con una taza de café y un ramo de flores que había recogido con sus propias manos en el jardín que Lucía había creado detrás de su casa. Un jardín que se convirtió en símbolo de su renacer. Con cada flor plantada, con cada raíz que echaba vida, Alejandro recordaba que lo más hermoso de la existencia no siempre se construye con dinero, sino con tiempo, paciencia y amor. Un periodista escribió una vez: Alejandro Romano, el hombre que lo perdió todo para descubrirlo todo. Y Alejandro no lo negó. No necesitaba justificarse ante el mundo. Él sabía la verdad. Sofía, ahora adolescente, había comenzado a ayudar en la fundación. Se encargaba de los programas de becas para niños con madres emprendedoras. Emma, más inquieta, decía que quería ser bióloga marina, pero por las tardes ayudaba en la floristería mientras leía cuentos a los más pequeños que pasaban por allí. Lucía seguía siendo la misma, fuerte, amorosa, simple. Su risa seguía siendo el sonido favorito de Alejandro. Una tarde, mientras todos dormían la siesta, Alejandro caminó solo hasta el banco del parque. Llevaba consigo el cuaderno de Emma, ese que había escrito años atrás, ya con las hojas gastadas por el tiempo y el uso. Se sentó y lo abrió. En la última página, que antes estaba en blanco, había ahora una nueva frase escrita con letra más madura. Y el hombre que creyó haberlo perdido todo, encontró en una florista y una niña la razón para seguir viviendo. Y vivieron felices, no porque todo fuera perfecto, sino porque aprendieron a amar incluso lo imperfecto. Alejandro cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos, porque sí, esa era su historia. Y lo más hermoso es que no había terminado. Días después, recibió una carta, no un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta escrita a mano, con el sello de la prisión de Segovia. Era de Roberto Martín. Alejandro, supongo que esperas que niegue todo, que me justifique, pero no lo haré. Estuve años creyendo que la fuerza se medía en poder, que el respeto se compraba, y te envidié por lo que tenías, sin entender que lo más valioso no lo podía robar. Perdí todo, como tú, pero tú renaciste, y yo aún lo estoy intentando. No te escribo por perdón, solo para decirte que el hombre que conociste ya no existe, y que tal vez la niña que te dio una flor me dio también una lección. Roberto. Alejandro guardó la carta en el mismo cuaderno de Emma. No sentía odio, solo una profunda compasión. En la inauguración de un nuevo centro comunitario financiado por la Fundación Sofía, Lucía dio un discurso. No era común en ella hablar en público, pero ese día lo hizo con voz firme. Todos los aquí presentes saben quién es Alejandro Romano. Lo conocen por sus éxitos, sus caídas y su regreso, pero yo quiero hablar del otro Alejandro, el que preparaba bocadillos con mi hija, el que lloró por primera vez en muchos años al recibir un diente de león como regalo, el que se dejó salvar. Porque sí, todos necesitamos ser salvados alguna vez. Las personas aplaudieron conmovidas. Alejandro, de pie al fondo, sintió que sus ojos se nublaban. Emma, tomada de su mano,
le susurró. ¿Ves? Te lo dije, las flores curan. Esa noche, en casa, estaban los cuatro cenando. Emma había preparado una ensalada con flores comestibles. Sofía hacía bromas sobre abrir un restaurante familiar. Lucía los observaba como si quisiera congelar el momento. ¿Puedo hacer una pregunta?, dijo Emma de pronto. Claro, cielo, respondió Lucía. ¿Ustedes creen que si yo no me hubiera acercado a Alejandro en el parque, estaríamos todos aquí ahora? Lucía y Alejandro se miraron. Ella asintió. No, porque a veces los ángeles llegan cuando menos los esperas y te cambian la vida con una sola frase. ¿Y yo fui ese ángel? Sí, Emma, dijo Alejandro, acercándola para abrazarla. Tú lo fuiste. Emma sonrió con orgullo. Entonces, creo que quiero ser eso de grande. Una persona que ayude a otros a encontrar el camino. Años después, Alejandro escribió un libro, no sobre finanzas, ni sobre liderazgo, ni sobre éxito empresarial. Lo tituló El Banco del Retiro. Allí narró su historia, sin filtros, sin esconder sus fracasos. Y en la dedicatoria escribió: para Emma, que me preguntó si quería conocer a su madre, y para Lucía, que me mostró que el amor no se compra, se cultiva, y para Sofía, que me recordó quién soy. El libro fue un éxito inesperado. Pero Alejandro ya no medía el éxito por las cifras, lo medía por las flores que Lucía plantaba, por las cartas que llegaban a su casa de personas que habían leído su historia y se habían atrevido a cambiar sus vidas. Lo medía por las noches en que todos cenaban juntos, con música de fondo y velas encendidas, y Emma contaba historias inventadas mientras Sofía le pedía que no exagerara. Lo medía por la calma, por la paz, por la gratitud. El banco del parque sigue allí, a veces con hojas secas, a veces con sol brillante, a veces con lluvia. Alejandro aún va solo, en silencio, con una taza de café en mano. Se sienta, observa, respira, y si alguna vez ve a alguien con mirada perdida, se acerca y dice: ¿quiere conocer a alguien que puede ayudarle? Porque aprendió que a veces todo lo que se necesita para empezar de nuevo es una voz dulce, una flor humilde y una mano extendida en el momento justo. Y así continúa la historia, no como un final, sino como un nuevo comienzo.